Buenas, ¿qué tal? En este video último de esta larga lista de videos de la normalización, vamos a ver la tercera forma normal. Entonces, bueno, el objetivo del video, igual que todo lo otro, es que las alumnas y alumnas tengan una panorámica de lo que es la normalización, que es una forma de pasar un caso, ¿cierto?, a un modelo relacional que lo pueda dejar en una base de datos relacional. Entonces, en específico, al final del video serán capaces ya de tener un modelo de datos listo, ya, listo para ser pasado a una base de datos relacional real, ¿ok? Entonces ese es el objetivo ya con la tercera forma normal, ya tenemos un modelo que está, entre comillas, listo para poder pasarlo. Entonces, veamos la tercera forma normal. Según ChatGPT. O sea, tengo que tomar todas las tablas que dejé de la segunda forma normal, ¿no es cierto? Y, eh, ¿cómo lo define la tercera forma normal? No existen dependencias transitivas. Un atributo no clave no debe depender de otro atributo no clave. O sea, atributos que no son parte de la PK. Si hay una dependencia entre ellos, no debe estar presente en esta relación. Hay que separarlas. Entonces, estricto rigor, ¿qué necesito para tener tercera forma normal? Primero, tomar todas las tablas que dejamos de la segunda forma normal. A esta altura, entonces, ya tenemos solamente dependencias funcionales. Como yo ya eliminé lo multivaluado en la segunda forma normal, entonces ahora en las tablas que tengo solamente dependencias funcionales. Simple. Entonces, ¿qué es lo que busco? Busco estos atributos Z, donde se produzca una dependencia funcional transitiva. La tercera forma normal es dependencia funcional transitiva. Quiero eliminar la dependencia funcional transitiva. ¿Se acuerdan de dependencia funcional transitiva? Significa que si X tiene dependencia funcional con Z y Z tiene dependencia funcional con Y, entonces X tiene dependencia funcional con Y. Entonces, otra manera de ver esto es que si los valores del atributo Y son valores repetidos, entonces esto debe estar en una relación nueva. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo un poquito más, esta definición un poquito más intuitiva. Entonces, teóricamente, buscamos relaciones con dependencias funcionales. En nuestra relación buscamos dependencias funcionales transitivas. Esta es la dependencia funcional transitiva, ¿se acuerdan? Entonces significa que esto lo puedo separar, según la teoría de las dependencias funcionales. Entonces, como los puedo separar, entonces significa que esto tiene que estar en tablas distintas. Entonces, se tienen que separar esas relaciones. Si yo en mi relación tengo una dependencia funcional transitiva, entonces las tengo que separar. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces, en los casos que tenga, ese atributo Z no está en la relación, no existe todavía. Lo voy a tener que crear. Tengo que darme cuenta que hay un tributo Z porque no está en la relación y lo tengo que crear y ahí se produce la transitividad. Ahora, de manera intuitiva, que es lo que vamos a trabajar, para no estar buscando este tema de las dependencias funcionales transitivas, lo busco relaciones en atributos que sean descripciones. Busco un atributo en mi tabla, busco las descripciones, ¿no es cierto? Y que algún concepto hacia abajo, ese concepto se está empezando a repetir. Si se repite, ahí hay una transitividad. ¿Sí? O sea, yo busco en mi tabla los atributos que tengan relación con descripciones y si los datos hacia abajo se empiezan a repetir, hay una transitividad. Eso es lo que vamos a empezar a buscar en las tablas que quedaron y ahí un poco le explico cómo es en la tercera forma normal. ¿Ok? Entonces, sigamos viendo el ejemplo. Vamos a tomar la segunda forma normal y la vamos a convertir en la tercera forma normal. Ok, continuamos viendo el ejemplo que teníamos de las mallas, las asignaturas, ¿no es cierto?, para pasarlo a tercera forma normal. Entonces, quedamos con este modelo en segunda forma normal. Entonces hay que revisar cada una de las tablas revisando la tercera forma normal. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, miremos la tabla carrera. Entonces teníamos que carrera tenía 3 atributos. Entonces yo tengo que empezar a decir, hay descripciones que en los datos se estén repitiendo. Entonces, por ejemplo, esta tabla tiene el código de la carrera. El código no es una descripción, es un código. El nombre de la carrera, eso sí es una descripción, ¿cierto? Con el nombre de la carrera. Ahora, ¿el nombre de la carrera se está repitiendo en esta tabla de carrera? Y la respuesta es no, no se repite. Porque no pueden haber 2 carreras con el mismo nombre, ¿cierto? El que sí se repite es el departamento. ¿Por qué? Porque un departamento puede tener varias carreras, ¿cierto? Entonces, claro que el nombre del departamento se está repitiendo. Entonces, eso es lo que yo tengo que entonces ahora separar, ¿cierto? Significa que ya no tengo necesidad de, al tener el departamento en tabla separada, ya no necesito repetir el nombre de los departamentos, ¿no es cierto? Porque se están repitiendo, producto que hay más de una carrera que pertenece a ese departamento. Y yo tengo que entonces asociarle un nombre a esta tabla y asociarle una PK.
Y lo asociamos a una beca sustituta porque como es una tabla de descripción, que principalmente tiene el nombre del departamento, entonces le asigno una beca sustituta. Ok, y ahora que ya los tengo separados, tengo que recuperar la asociación que había en esas tablas. Entonces, yo podría decir que entre carrera y departamento hay una asociación, ¿cierto? Porque una carrera le pertenece a un departamento. Entonces, trazo una línea entre el nombre de las dos carreras, ¿no es cierto? Y digo, una carrera, ¿cuántos departamentos tiene? Y la respuesta es uno. Una carrera le pertenece a un solo departamento. Un departamento, ¿cuántas carreras lo pueden tener? Y la respuesta es muchos. Un departamento puede ser dueño de muchas carreras. Entonces, el que tiene el muchos, que es carrera, arrastra la PK del que tiene uno, que es departamento. Entonces no necesito crear una tabla nueva. Mismas reglas que de la segunda forma normal para recuperar la asociación entre las tablas. Entonces es carrera quien se lleva la PK del departamento, pero en este caso en carrera no va a ser parte de la PK, ¿cierto? Entonces, tengo que carrera tiene dependencia funcional con el ID del departamento y el ID del departamento tiene una dependencia funcional con nombre del departamento. Entonces ahí recién se produjo la dependencia funcional transitiva, ¿ya? Recién ahí se produjo, pero el ID del departamento no existía previamente, lo tuve que crear y al crearlo se produjo esta dependencia funcional transitiva. Ok, veamos la segunda tabla, la de asignaturas. Entonces, tengo la tabla de asignatura y empiezo a revisar qué atributos hacia abajo, intuitivamente, se empiezan a repetir, ¿cierto? Y el primero es un código, no se repite. El segundo es el nombre de la asignatura. No deberían haber, existe una probabilidad que a lo mejor dos asignaturas se llamen igual, pero es muy poco escaso. Es muy poco escaso que dos asignaturas se llamen igual, ¿cierto? El que sí se repite es el nombre del departamento. Entonces, estos los tengo que separar, ¿cierto? Entonces ahora significa que los nombres del departamento ya no tengo para qué repetirlos, ¿no es cierto? Y al igual que en el caso anterior, tengo que crear una tabla, aquí ya la tengo, me salió del tema de los departamentos con las carreras, ya tengo mi tabla departamento, ¿no es cierto? Con una PK. Tengo que recuperar entonces la asociación entre esas dos tablas. Digo, una asignatura, ¿a cuántos departamentos le pertenece? Y la respuesta es a un solo departamento. Y un departamento, ¿cuántas asignaturas tiene? Y es muchos. Entonces, el que es muchos arrastra la becal del que es uno, ¿cierto? Entonces se lleva el ID de departamento. Ahora, ID de departamento en asignatura no va a ser PK, ¿cierto? Solamente es un tema de arrastre. Va a ser FK. Eso sí va a ser una FK. ¿Ok? Veamos Maya. Maya, en particular, no tiene atributos que sean de descripciones, son solamente códigos, porque justamente nace de la segunda forma normal y eran por arrastre de atributos. Entonces, cuando no tiene descripciones, significa que esto ya está en tercera forma normal. Significa que cuando ya salió la segunda forma normal, esto ya quedó al tiro en la tercera. Entonces, no hay que hacer nada. Ya quedó en tercera forma normal porque no tengo descripciones que se estén repitiendo. Los datos aquí se repiten porque el modelo que está tratando de describir esta tabla es así. O sea, yo tengo la carrera, eh, tiene varios niveles, por lo tanto se va a repetir el número uno, ¿cierto? Y las asignaturas también se pueden repetir porque una asignatura la puede tener varias carreras. Miremos la tabla ahora de los profesores. La tabla de profesores tiene esos atributos, entonces yo tendría que buscar, ¿hay algún atributo que se esté repitiendo? Y si yo miro, o sea, hay dos profesores que el nombre se llama igual, podría ser, pero que tenga todos los nombres igual, que tenga los apellidos se van a repetir, pero ¿será necesario para yo separar eh, el atributo o apellido en otra tabla nueva para tener solamente una tabla que tenga apellidos? En realidad no tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces yo podría decir que esta tabla ya está en tercera forma normal. Generalmente el tema de los profesores yo busco descripciones y el nombre no es una descripción como tal. ¿Ok? Veamos la tabla de semestre. Aquí la tabla de semestre se le aproveché de agregarle, por ejemplo, atributos que a lo mejor cuando yo esté haciendo el modelo digo, yo tengo una tabla de semestre y podría aprovechar de aquí y colocarle más atributos que a lo mejor no había visualizado. Le coloqué la fecha de inicio del semestre y la fecha de término del semestre. Entonces, veo, hay atributos que sean de descripciones que se están repitiendo y en realidad no.
Entonces digo yo, esta tabla ya está en tercera forma normal. Y así tengo varias que están marcadas con rojo, ¿no es cierto? Que va a pasar lo mismo. Como son tablas que se crearon principalmente por arrastre de otros, entonces son puros códigos. Entonces estas tablas ya están en tercera forma normal. O sea, no tengo que hacer nada. Ya están en tercera forma normal. En la segunda forma normal ya quedaron en la tercera al tiro. ¿Ok? Veamos en la tabla de estudio. Yo reviso. Hay datos que se están repitiendo por culpa de otros y en este caso sería en la institución. La institución porque varios estudios pueden pertenecer a la misma institución. Significa que institución la tengo que separar. Entonces ya no necesito repetir las instituciones, ¿no es cierto? Y le tendría que generar una PK. ¿Cierto? Entonces digo, para recuperar la asociación entre estudio y la institución, ¿cómo recupero la asociación? Para saber ese estudio a qué institución pertenece, tendría que decir, ¿estudio tiene una asociación con institución? Sí. Un estudio, ¿a cuántas instituciones le pertenece? Y yo decir, a una sola. Y una institución, ¿cuántos estudios puede tener? Muchos. Entonces, el que es muchos estudio arrastra la PK del que es uno. ¿Cierto? En este caso, entonces, estudio arrastra la PK de institución y en el ID de la institución en estudio pasa a ser una FK. No es parte de la PK de la tabla de estudio ya está definida desde antes. Y que el que arrastre que se le agregue un nuevo atributo no significa que su PK original cambie. Entonces, veamos la tabla ahora alumno. Alumno. Tengo atributos que se estén repitiendo y yo miro el nombre, nuevamente como pongamos igual que los profesores, el nombre no es una descripción, ¿ya? Pero si yo puedo decir que la dirección podría, y aquí un poco de criterio también. La dirección del alumno sí se podría repetir, pero la probabilidad es muy poca, y en realidad la dirección no es un atributo como descriptivo, sino que estoy diciendo aquí vive el alumno, pero no quiero describir algo, como por ejemplo si lo hace la comuna con la región. Eso sí es una descripción y eso sí se va a repetir, porque puedo tener varios alumnos viviendo en la misma comuna. Entonces, separo lo que es la comuna y la región del alumno. Entonces digo, ya no tendría necesidad entonces de repetir todas las comunas, ¿no es cierto? Porque ahora van a estar una sola vez. Y necesitaría crearle una PK, ¿cierto? Le creo una PK sustituta, ¿cierto? Pero aquí yo podría ver que comuna, en la tabla comuna, la región se repite. Significa que esta tabla aún no está en tercera forma normal. O sea, tengo que volver a aplicarle la tercera forma normal. ¿Sí? Porque no está en tercera forma normal todavía. Entonces, separo la región de las comunas, ¿sí? Ya no tengo necesidad de repetir las regiones, ¿no es cierto? Y le creo una PK sustituta a región. Entonces digo, ¿cómo recupero la asociación entre comuna y región? Digo, tomo una comuna, ¿a cuántas regiones le pertenece? Le pertenece a una región. Tomo una región, ¿cuántas comunas tiene? Tiene muchas regiones, por lo tanto tiene una configuración muchos es a 1. Como muchos es a 1, el que es muchos arrastra la PK del que es 1, entonces significa que comuna va a arrastrar la PK de región, pero el ID de la región en comuna no es parte de la PK, es una FK. Entonces ahora, alumno y comuna. Digo, un alumno vive en una sola comuna. Ahora, si es que mi negocio necesita, ante un cambio de dirección, por ejemplo, guardar todas las direcciones donde la persona ha vivido, entonces ahí yo puedo decir, ah, una persona tiene muchas direcciones y necesito guardarlas todas. Tiene muchas direcciones y puede ser muchas comunas. Pero en este caso, a lo mejor el negocio, digo, o sea, si se cambia de dirección, no me interesa guardar la anterior. Entonces, mejor yo digo, siempre el alumno va a tener que estar en un solo lado. ¿Sí? Independiente que este se cambie el día de mañana. Pero siempre en un solo lado, no me interesa guardar el historial. ¿Sí? Entonces, ok. Si esa es la condición, yo podría decir que un alumno pertenece a una comuna y una comuna puede tener muchos alumnos. Por lo tanto, alumno arrastra la PK de comuna, pero el ID de la comuna en alumno no es PK, es una FK. Entonces, habiendo revisado ya todas las tablas, me generaron entonces ahora 17 tablas. El modelo en tercera forma normal ya me generó 17 tablas y este modelo es un modelo que yo ya me podría llevar a una tabla real, a una base de datos real. Ok, pero
una base de datos real, no voy a tener, por ejemplo, acentos. Ojo que cuando a mí me describan el modelo, así como estaba en pantalla, sí me interesa que no se abrevien los nombres de las tablas ni de los atributos, porque es un modelo, es algo teórico, ¿ok? O sea, si una palabra lleva acento, tendrá el acento, ¿sí? No abreviar, pero cuando esto me lo lleve yo a una base de datos real, las buenas prácticas me dicen que los atributos se tienen que abreviar y no llevar acento, no contener espacios. Generalmente se ocupa para tener un espacio un guión abajo, ¿ya? Nosotros vamos a empezar a ocupar el guión abajo cuando yo quiera separar. Entonces, de esta otra manera, si se ve un modelo que yo me puedo llevar a una base de datos relacional, ¿cierto? Los atributos están abreviados, no hay acentos y si hay una separación entre las dos palabras con un guión abajo, ¿ok? Y con esto entonces ya tenemos un modelo relacional listo para tener una base de datos, listo para instalar en una base de datos. Bueno, esto fue la normalización. Fue un poco extenso, ¿cierto? Puede haber sido un poco engorroso, pueden haber tenido muchas dudas. Entonces, por lo tanto, quiero que todas estas dudas que tengan, por favor, llévenlas a las clases porque vamos a hacer un proceso igual a esto en las clases. Por lo tanto, todas estas dudas llévenlas porque ahí las vamos a clarificar porque, claro, es un poco a veces complicado explicar todo esto en un video, pero ya presencialmente ahí lo vamos a poder contestar todas estas dudas que puede haber tenido. El proceso igual es un poco, a veces, un poco tedioso, ¿ok? Entonces, la bibliografía con cual fue hecha este video, se utilizaron los siguientes recursos, los cuales aparecen ahí en pantalla. Eh, Muchas gracias por el video. Nos estamos viendo en la siguiente oportunidad. Hasta luego.